Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este espacio que desde hace años dirige Maya Gabriel desde Boston, desde la revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Maya? Muy bien, Jorge, ¿cómo estáis? Bueno, ya saben que Revista Medio Oriente es una publicación web que ustedes pueden consultar en la dirección www.revistamo, todo junto, revistamo.org. Allí encontrarán el análisis de las verdades, semiverdades, falsas verdades, fake news, etcétera, y otras versiones de la realidad que se dan especialmente cuando se habla de Medio Oriente y si es sobre Israel, más todavía. Y esta semana también Israel estuvo en los titulares de las noticias, especialmente por lo que son estas chicas a las que el presidente Donald Trump no les tiene mucha simpatía, ¿no? Bueno, ni el presidente Donald Trump ni muchísima gente, ¿eh? No lo limitemos al presidente Donald Trump. Son dos demócratas, concretamente, que pertenecen a un grupo que se hace llamar The Squad y que decidieron ir en un viaje a Israel. No, perdón, ya estoy siendo yo muy poco correcta. Decidieron hacer un viaje a Palestina. En ningún momento mencionaban a Israel. Y el tema es que iban a promover el BDS y, como bien sabes, hay una ley en Israel que prohíbe promover el BDS en Israel. Toda la historia ha sido muy interesante porque el gran debate ha estado en torno a si hicieron bien o no hicieron bien, Israel hizo bien o no hizo bien vetando su entrada. No voy a entrar en eso porque, bueno, depende del día pienso una cosa o depende de la hora pienso una cosa o pienso otra. Lo que ocurre con estas congresistas, concretamente Rashida Tlaib y Ilhan Omar, Tlaib es de Michigan y Ilhan Omar de Minnesota, es que el objetivo era ir a debilitar a Israel, básicamente. Entonces, el gran debate que se ha creado posteriormente es si vetarlas no ha debilitado más a Israel, si no ha creado una imagen de que Israel tiene algo que esconder, lo que es un poco, perdóname, bastante absurdo, porque si hay un país que no puede esconder gran cosa es Israel, es el país con más reporteros, periodistas del mundo, creo, por lo menos por metro cuadrado, con lo cual bastante poquito que para esconder. Y bueno, insisto, todos son opiniones que en un momento yo creo que nos pueden convencer, tanto que está bien o que está mal. Pero a mí lo que me da rabia de todo esto es que el debate se ha ido hacia otro lugar. Realmente, Jorge, ¿tú crees que si los medios no hubieran lanzado a ello, habría habido tanto debate? No, evidentemente no. Justamente ayer hablando con Juan Dircía del American Jewish Committee me decía que hace solo unos días o semanas hubo 41 congresistas del Partido Demócrata visitando Israel y nadie habló de ello. No hubo ningún problema, porque esto también es muy importante. Ilhan Omar, creo que fue en su tweet, insinuó que era porque eran musulmanas y de hecho El País, en España, tituló, atención, lugar privilegiado en la portada, que Israel no dejaba pasar a los congresistas musulmanas. Es decir, la idea es lanzar una especie de sombra de islamofobia, como que Israel no deja pasar porque son musulmanas. También varias gente dijo que Trump había mencionado que eran musulmanas. El tema de que fueran musulmanas no salió en ningún momento, no tiene absolutamente nada que ver y recordemos que el 20% de la población israelí es árabe, o 21% creo ya, una inmensa mayoría musulmanes y no es ningún problema, no hay ningún veto a los musulmanes. El problema, que es donde los medios han fallado, es la base del asunto, es el BDS, sostener el BDS y promover. De hecho, son congresistas que han intentado promover el BDS aquí en sus estados y además evitar una ley que impide el BDS en Estados Unidos. ¿Y por qué insisto que el BDS es el problema? Primero, porque la ley que prohíbe el BDS y en segundo, prohíbe hacer apología al BDS y en segundo lugar, porque los que leen los medios generalistas, las personas que los leen, no deben tener ni idea de lo que es, ya que nunca lo explican.
yo no sé, si tú lees, ves que la mayoría de los del BDS lo más que nos explican es que es un movimiento que defiende los derechos de los palestinos, que pide el fin de la ocupación. A lo mejor alguno te comenta que quieren el regreso de los refugiados, pero nadie te explica qué significa, por ejemplo, el regreso de los refugiados. Yo creo que tú lo tienes claro, ¿no? Sí, es una película de buenos y malos, como la de los años 50, digamos, los soldados vestidos de negro y los soldados vestidos de blanco, y está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea que, ¿qué más da cuál es el trasfondo, no? Claro, exactamente. Y sobre todo, entonces, para que dé igual el trasfondo, tienes que evitar decir cuál es el centro del problema. Y entonces vuelvo al BDS. El BDS aboga por la destrucción de Israel como Estado judío, básicamente. O sea, no estamos hablando de nada pro-palestino, sino estamos hablando de algo anti-israelí. No lo digo yo, no lo dicen 4 locos analistas que quieren defender Israel, lo dicen los fundadores del movimiento BDS. Te doy dos citas de uno de sus fundadores, de Omar Barghouti. Explicaba que querían un único Estado y decía: esto significa un único Estado en el que los judíos serán minoría por definición. Otra cita de Omar Barghouti: definitivamente nos oponemos a un Estado judío. Ningún palestino racional aceptará jamás un Estado judío en cualquier parte de Palestina. Es decir, estamos hablando de un movimiento que busca aislar a Israel en el campo internacional, en la arena internacional, para terminar con Israel como Estado judío. Esto no lo explica ningún medio de comunicación, que prefieren hacer hincapié en que pide el fin de la ocupación, etc. Las congresistas, por si hay cualquier duda, otro tema del que no se está hablando, porque parece irrelevante, pero yo creo que tiene su interés, es quién organizaba el viaje. Y el viaje lo organizaba la asociación Miftah. Voy a detenerme poco, pero hay que explicar que Miftah es una organización que promueve textos antisemitas como el libelo de sangre, que los cristianos beben los judíos beben sangre cristiana para sus rituales, creo que para Pesaj concretamente. Es un artículo que lo quitaron en su momento en inglés, pero dejaron la versión en árabe. Ahora mismo, recientemente, un artículo alabando a los terroristas palestinos, a las mujeres terroristas suicidas, etc. Todo esto, la organización que los lleva y el objetivo que llevaba, ¿no? La organización es Miftah, el objetivo es BDS. O sea, una organización antisemita y un objetivo antisemita. Por si hay alguna otra duda, las señoras en cuestión han estado vinculadas, y eso lo hemos hablado contigo bastante en alguno, o aquí o con Alejandro, en algunas polémicas antisemitas, han hecho comentarios abiertamente antisemitas, como vinculando a los judíos con el poder y el dinero. It's all about Benjamin, baby, decían, todo es de cuestión de dinero. Han hecho acusaciones de doble lealtad a los judíos, han hecho comparaciones entre Israel y los nazis, han tergiversado la historia del Holocausto. Es decir, hay una larga experiencia, que han dicho que Israel ha hipnotizado el mundo, hay un largo antecedente de comentarios antisemitas, y que, por cierto, les ha vinculado especialmente a Ilhan Omar el apoyo abierto de David Duke, un famoso supremacista blanco que fue el líder del Ku Klux Klan. Pero esto no lo vas a leer en ningún medio. O sea, David Duke, el color moreno de Ilhan Omar, sí es capaz de soportarlo, ¿no? Sí, porque es contra los judíos. Y es de lo que estamos hablando. El gran problema para mí aquí es que dentro del Partido Demócrata está creciendo esta especie de corbinización del partido, donde quiero creer que aquellos que no son unos demócratas radicales, que son la gran mayoría, tendrán que ponerle un freno a este movimiento. O no sé si poner un freno, pero por lo menos expresarse abiertamente. ¿Qué ocurre? Que aquí aparece el elefante en la cacharrería, que es el presidente Donald Trump. Y si Trump no existiera, habría que inventarlo, porque cada vez que necesitas un malo, Trump es perfecto. Entonces Trump, de hecho, en toda esta polémica, porque volvamos a los hechos,
primero pidieron viajar, se les dijo que sí. Y luego Trump publicó un tuit instando a Israel a prohibir la entrada, diciendo que si dejaba pasar a los congresistas se los vería flojos, no sé qué, o débiles. Y se cambió de opinión. Yo no puedo decir que sea realmente vinculación de Netanyahu, pero mucha gente dice que fue por la presión de Netanyahu, aunque las autoridades israelíes han explicado que fue por la publicación del itinerario de las congresistas, donde quedaba claro que no iban a reunirse con nadie que pudiera darles una contravisión. Iban directamente a lo que iban a promover, su agenda antisemita, su agenda BDS. En cualquier caso, fuera por Donald Trump o no, pues nos viene muy bien. Entonces el debate enseguida se cambia. Y el antisemitismo de fondo, Miftah, BDS, todos los comentarios detrás de estas dos señoras se borran de un plumazo, porque ya tenemos a los malos malísimos. Por un lado Trump y luego el famoso malísimo del mundo, que es el Estado judío. Hay que decir también que algo que tampoco han explicado los medios es que a Rashida Tlaib se le ofreció la posibilidad de entrar en Israel por razones humanitarias y simplemente se tenía que comprometer a no hacer actividades políticas anti-israelíes durante el viaje. Al principio dijo sí y luego se ve que no le venía bien por la cuestión de la propaganda y dijo que no. Primero pidió entrar, cuando se le dijo que podía, que probablemente no esperaba que se le iba a decir que sí, dijo que no, que entonces ya no quería, que si tenía que sacrificar su objetivo anti-israelí, no lo dijo con estas palabras, pero es lo que viene a decir que no iba a ver a su abuela. Y todo esto que sigue el culebrón y que además portada en el país, como si esto tuviera una relevancia en la historia en España, pero bueno, todo está cubierto de tal manera en el que estas mujeres salen victimizadas y en ningún momento explican lo que hay de fondo. Uh-huh. Bueno, es que son víctimas, es como cuando se habla de la tormenta perfecta, son víctimas perfectas, son musulmanas y son mujeres. Y a Trump, tienen enfrente a Trump, que es, digamos, el logro perfecto también para una situación así, ¿no? De todas maneras, esto que estás explicando, más o menos era lo que la gente nos hemos ido enterando en estos días. Sabíamos del activismo de Ilhan Omar y de Rashida Tlaib, pero la pregunta es, ya a nivel personal, ¿tú qué opinas? Está bien que Israel dispuso de esta ley de no dejar entrar a activistas BDS, que es lógica, pero es una ley que es muy difícil encontrarla algo paralelo en las leyes de cualquier otro país, porque tampoco existe Estoy ese en desacuerdo fenómeno contigo, todo lo contrario, ¿Sí? Es facilísimo encontrarlo. Todos los países ponen reglas a quién entra en sus fronteras. ¿Tú has intentado entrar en Estados Unidos? Y tienes que firmar un papel de que no vas a matar al presidente, por ejemplo. Sí, no, pero no solo eso, te preguntan hasta si has sido miembro del Partido Comunista. O sea, estamos hablando de que parece que Israel es el único país que no tiene derecho. Hace poco, creo que 2 veces, en el 2009 me parece, y 2012 el otro, Estados Unidos no dejó pasar a un parlamentario israelí. Que Rivlin se enojó, el presidente de Israel dijo que ¿cómo es eso? No salió en los medios, a nadie le importó. ¿Por qué? Porque lo consideraban extremista o terrorista o lo que sea. Cada país pone las reglas a quién entra y a quién no. El único país al que se le está pidiendo ahora cuentas es Israel, pero porque todo esto forma parte de un excelente montaje mediático. Insisto, tú mismo lo has dicho antes, había no sé cuántos congresistas demócratas previamente. No son las primeras personas a las que no se deja entrar en Israel. No se ha dejado entrar a judíos porque van a promover el BDS, porque Israel entiende el BDS como un movimiento. Bueno, Israel lo entiende, vamos, es que, insisto, basta ver lo que busca el BDS, la destrucción de Israel como un Estado judío. Pues es un poco... Es decir, yo personalmente creo, básicamente depende de los días, pero ahora mismo te digo, las hubiera dejado pasar, al menos para quitarnos de encima todo este circo, aunque sea por eso. Pero independientemente, entiendo que un país pone las reglas a quién entra y quién no entra,
Y creo que Inglaterra no dejó pasar a también unos parlamentarios israelíes hace unos años. Bueno, no pasa nada. Estados Unidos no dejó pasar al primer ministro indio, si no me equivoco. Y todo está en orden. El único problema es si Israel también pone reglas. Que eran congresistas, ¿cierto? También era parlamentario, miembro de la Knesset, a quien no dejaron pasar, y ahí no hay problema. Es más, voy a ir a buscar artículos donde seguramente a todo el mundo le parece fantástico que eso ocurra. Sin embargo, cuando se trata de estas dos mujeres, es el boom. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Israel. Bueno, pues llevamos denunciando este tipo de historias tanto tiempo que uno le sale callo y se vuelve casi inmune y le parece lo más normal del mundo que todo el mundo juzgue a Israel y siga viendo la misma película en blanco y negro y a los mismos soldados vestidos de negro y a los mismos soldados vestidos de blanco. Y a las mismas frases, incluso circulando una y otra vez por el espectro. La pregunta para cerrar la charla de hoy, que seguramente no tendrá respuesta, es ¿por qué siempre ganan ellos la guerra mediática? ¿Por qué siempre los medios, por lo menos hispanos, acaban haciéndole la pelota y el trabajo al mundo musulmán? Yo creo que es muy interesante, esto realmente es el gran debate, porque yo creo que se juntan muchísimas cosas. Por un lado, hay una visión, voy a decir, posmoderna, en el cual el victimismo funciona muy bien. Israel es un país compuesto probablemente por el pueblo que ha sido más víctima de la historia de persecuciones, genocidios, etcétera, a lo largo de toda la historia. Y ha decidido que no quiere ser víctima más, que defiende sus fronteras y defiende a sus ciudadanos, que ser víctima no. Entonces es como el antagonista de esa nueva narrativa del victimismo. Por otro lado, porque hay un gran tratamiento de la sensibilidad más que de la inteligencia. Se trabaja mucho con emociones, con emotividad, perdón, no quise decir sensibilidad, con emocionalidad más que con reflexión. Y la emocionalidad, pues evidentemente, volvemos a lo mismo. Ante un país fuerte que se defiende, tienes al lado a una población que tiene la gran tragedia de tener a los líderes que los tiene sometidos, que los tiene, por ejemplo, ahora mismo la autoridad palestina ha prohibido las actividades de una organización gay, lesbianas, pero es algo mucho más amplio y apenas ha salido en ningún medio. Uh-huh. A cambio, en el país nos ofrecían no sé qué historias sobre los baños rituales y qué horror, no sé qué, de judíos, por supuesto, pero ni una sola palabra de eso. O sea, los palestinos tienen unos gobiernos corruptos, terroristas, que están manteniendo el sufrimiento de su propio pueblo. Y esto a nadie le importa nada, porque es mucho más interesante atacar a Israel que defender a los palestinos. Y ese es el gran problema de los medios. Entre defender a los palestinos y atacar a Israel, han decidido atacar a Israel. Y venden una narrativa y se va haciendo memoria también. Y entonces, como tú ya tienes la memoria que el israelí siempre es el malo, ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo. Y uno de los grandes problemas al respecto, que tiene que ver con el periodismo, es que nunca te van a buscar, o casi nunca, te van a buscar una fuente que pueda dar una verdadera y sosegada contraversión. O sea, la única fuente que vas a tener son fuentes con nombre y apellidos en uno de los lados, por supuesto el lado que queremos contemplar como víctima, es decir, a los palestinos, y en el otro lado tendremos a una fría declaración institucional o algún loco extremista israelí. Pero ir a buscar personas que realmente puedan poner un poquito en duda la monoversión que estás presentando, no lo están haciendo los medios. Y lamentablemente hay que ir a leer ahora a otros sitios que no sean los periódicos, porque los periódicos, el trabajo de manipulación, mentiras, desinformación que están haciendo es terrible, terrible. Uh-huh.
Bueno, todo eso, ¿qué significa, Maya? Que te vamos a tener que llamar también la semana que viene para seguir. Espero tener cosas buenas. Por cierto, quiero terminar con una sola cosa. Dime. Que no tiene que ver con esto, pero sí, porque es Eugenio García Gascón publicaba un artículo en el periódico de Cataluña, Antisemitismo y antisionismo. Evidentemente es todo un artículo lleno de engaños, de sutiles mentiras o, digamos, errores para decir que antisemitismo y antisionismo no es lo mismo, que se puede decir muy bien en algunos casos, pero esto está muy mal, pero esto está muy manipulado. Hay cosas como, por ejemplo, que las minorías en Israel tienen menos derechos que los judíos, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa de ese artículo, y me parece que es el gran drama de lo que está sucediendo, es que primero dos cosas. Una, que dice que pedir la destrucción del Estado de Israel queriendo significar la destrucción de los judíos en general sí es antisemitismo. O sea que para que lo consideremos antisemitismo tiene que haber una voluntad de genocidio. Si no, parece que no lo es. Eso por un lado. Y luego por otro, que es todo el artículo es para decir que la ocupación militar e ilegal de los territorios palestinos es un factor principal, quizás el más importante, del aumento del antisemitismo en Europa en nuestros días. Es decir, que si hay antisemitismo es culpa de los judíos. Uh-huh. Y esto te lo pone uno de los 10 periódicos más leídos del país, el periódico. Es terrible. Sí, sí. No, es que seguramente es que los nazis eran unos visionarios y sabían que los judíos iban a ser sionistas y por lo tanto eso es lo que generó en ellos el antisemitismo. Sí, tal cual, como si los europeos hubieran necesitado Israel para ser antisemitas. En fin. Bueno, pues como digo, Maya, aunque ahora quieras agregarme todo lo que quieras, la semana que viene te volveremos a convocar porque van a surgir muchos temas nuevos y vamos a tener que seguir hablando de ellos. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Roger.